González, que ya tuvimos el honor de escuchar en otra ocasión hablando de la ley de edificación, y nos va a hablar sobre el código técnico de la edificación, algo que a todos los que supongo que estamos en esta mesa y posiblemente a muchos de los que nos escuchan por internet les será una materia seguramente poco fácil y seguramente bastante ardua y árida, y estoy seguro que Juan Luis será capaz de deshacer esa aridez y eso de arduo que tiene el código de edificación. Cuando quieras. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, vamos a ver, efectivamente, la última vez que yo estuve aquí, que fue una presentación de la ley 38/99, como bien dices tú, Ramón. En esa ley, que es el antecedente histórico inmediato del Código Técnico de la Edificación, y concretamente en el artículo 3, se recoge la necesidad de un código técnico que desarrolle los 3 requisitos que los veis allí en lo que pone LOE, que pone tres letras F, S y H. Esos son los tres requisitos que establece la Ley de Ordenación de la Edificación para cualquier edificio que se construyera a partir de su entrada en vigor, que entró en vigor en mayo de 2000. Por tanto, ya hay bastantes edificios que están afectos o que ya, digamos, les compete la Ley de Ordenación de la Edificación. Esos 3 requisitos son la funcionalidad, la seguridad y la habitabilidad. Bueno, en la LOE, en el artículo 3, no se dice ni se desarrolla en modo alguno qué es la funcionalidad, la seguridad y la habitabilidad. Simplemente se dice que habrá un código técnico que desarrollará estos requisitos. La disposición, me parece que es la disposición adicional segunda de la LOE, establecía un periodo de 2 años para poner en vigor o para publicar el Código Técnico de la Edificación. Bueno, pasaron evidentemente más de 2 años y ya en el año 2006 pues se publicó el Real Decreto 314/06 de 17 de marzo, que es el que contiene el Código Técnico de la Edificación. Bueno, el Código Técnico de la Edificación es una norma compleja desde el punto de vista técnico, porque está dividido en 2 partes, en 2 clarísimas partes. Vamos a ir primero de lo general a lo concreto y después entramos ya en lo que son los plasmas estos, el PowerPoint este que hemos traído, y se divide en 2 partes fundamentalmente, ¿no? Es decir, el Código Técnico lo que dice es una norma de ámbito jurídico y a la vez de ámbito técnico científico. Entonces, desarrolla esos 3 requisitos que tienen que tener, según la LOE, todo edificio, es decir, lo que es un edificio funcional, seguro y habitable, y después lo convierte esos requisitos en exigencias, que son 6 exigencias, que como veis allí hay 3 de seguridad y 3 de protección, ya iremos después al detalle de cada una de ellas, y nos dice que los edificios tienen que cumplimentar y tienen que observar esas 3 exigencias básicas. Y después tiene otra parte, que es lo que nosotros conocemos como herramientas, que son los documentos científicos y los documentos técnicos, y que son los elementos o las herramientas, como ponemos ahí, que los agentes de la construcción, proyectista, sobre todo, director de obra y en menor medida, lógicamente, promotor y constructor, tienen que utilizar, pero sobre todo el proyectista, para cumplir las exigencias que marca el código técnico. Por tanto, por una parte tenemos unas exigencias y por otro lado tenemos esas herramientas. Esas herramientas, que las desarrollaremos más adelante, son a base de lo que nosotros llamamos documentos básicos. Documentos básicos que son lo que venía a ser las normas básicas de la edificación y normas tecnológicas de la edificación hasta la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación. Es decir, en España hasta la aprobación del Código Técnico continuó en vigor las normas básicas de la edificación y normas técnicas de la edificación, que las publicaba mediante orden ministerial el Ministerio de la Vivienda, y que regulaba pues cómo se tenía que hacer una estructura, qué resistencia a la abrasión tenía que tener un gres, un aplacado, en fin, regulaba todas las cuestiones científicas y técnicas de todos los productos y de todos los sistemas e instalaciones que se colocaban y se construían y se ponían en un edificio. Estos documentos básicos, por tanto, sustituyen a esas normas básicas o normas tecnológicas. Las normas básicas, vosotros sois jóvenes y se discutió en su momento doctrinalmente si eran de obligado cumplimiento o no. Bueno, no tenía mayor importancia al final, porque bien como la norma básica que era de obligado cumplimiento o la norma tecnológica que se decía que era una recomendación, al final, si alguien se acreditaba que se había incumplido una norma, lógicamente, pues habría un reproche de tipo civil o incluso de tipo penal, ¿no?
Pero en definitiva, el código técnico, yo insisto en diferenciarlo en esas dos grandes partes, ¿no? Es decir, de un lado nos dice lo que un edificio tiene que tener, y ahí están lo que nosotros denominamos exigencias, y de otro lado están las herramientas. Bueno, en las herramientas no vamos a entrar porque se lo comentaba Ramón antes de que comenzara la jornada, son de tal conocimiento y grado científico-técnico, se escapan a nuestro conocimiento. Es decir, estamos hablando de documentos de entre 150 y 200 páginas cada uno. Hay 6 documentos con sus subdocumentos y es una labor de estudio muy profundo para los arquitectos, ingenieros y aparejadores de la obra, ¿no? No es objeto de estudio jurídico, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Sí es objeto de estudio jurídico lo que son las exigencias. El código técnico, la primera parte, que habla de las disposiciones de carácter general, reconoce que esos 3 requisitos que establecía la Ley de Ordenación de la Edificación, de funcionalidad, seguridad y viabilidad, los convierte en lo que ellos denominan seguridad básica y establece 3 requisitos de seguridad y 3 requisitos de protección. Los 3 requisitos de seguridad son la seguridad en la estructura, contra el incendio y por la utilización. Y 3 de protección, que son para la salud y el medio ambiente, contra el ruido, que es un asunto que está muy de moda, y el ahorro de la energía y el aislamiento. Bueno, ahora sí podemos entrar ya a la pantalla y podemos ver, y podemos seguirlo. Por lo plasma una vez. Lo tenía al revés, Ramón. No sé si se verá así. ¿O a lo ancho? Sí, perdón, apaisado, a lo ancho. ¿Seguro? Sí, seguro que sí. Lo que no aparece, pero aparecerá. ¿Apagaremos luces o no? ¿Puedo quitar la chaqueta? Sí. ¿Así? Se ve bien. Se ve. Vale, vamos a ver. Eso sí. No, está bien. No. Es que os habéis puesto Sí, todos ponte un pelín, os habéis igual, puesto todos que en se el mismo ponga bien ahí. sitio. Es mejor aquí, yo creo. Claro. Bueno, bien, con carácter previo hay una que dice que habla sobre la entrada en vigor. Bueno, la entrada en vigor está absolutamente en vigor hoy en día porque es un Real Decreto ya del año 2006, tenía 12 meses para entrar en vigor. Exacto, y ya están cumplidos, es decir, se cumplió ya incluso hace prácticamente un año, va a hacer ahora mismo desde la entrada en vigor, ¿no? Y durante ese tiempo coexistían las antiguas normas básicas y normas tecnológicas con el código técnico. Vamos a pasar, me dijo que era pulsando aquí, ¿no? Uy, parte 2. Bueno, sí, la parte 2, sí, esto va también de lo general a lo concreto. En la parte 1, digamos que están los contenidos de carácter general, administrativos, y en la parte 2 están los documentos básicos que ahí dice referidos a cada exigencia básica. Como habéis visto, son 3 de seguridad que tienen el comienzo por la S, seguridad estructural, seguridad contra incendios, seguridad de utilización, y 3 de protección, de salubridad, protección frente al ruido. Ahí dice pendiente de coordinación con la ley del ruido y de ahorro de la energía. Bueno, yendo al articulado de la primera parte, que son las disposiciones generales y que realmente es un poco un repaso lo que más nos interesa, el objeto del contenido, bueno, es evidente y además lo hemos visto con anterioridad. El ámbito de aplicación es, por resumirlo claramente, a todo tipo de edificio que se construya a partir de la entrada en vigor, incluso las rehabilitaciones, es decir, hay una definición de lo que se considera rehabilitaciones en el momento que se afecta a instalaciones o sistemas y por tanto no solamente es para edificaciones nuevas, sino también cualquier rehabilitación, lo que ellos se considera una rehabilitación de importancia, una rehabilitación integral del edificio, es decir, cualquiera que evidentemente pinte su piso pues no tiene por qué cumplir el código técnico, pero desde luego las rehabilitaciones que hoy existen pues tiene que cumplirse el código técnico, lo cual es un asunto bastante complejo porque hay edificios que por su envolvente pues es difícil a veces cumplir el código técnico. ¿Cuánto es rehabilitación? Pues lo que se cambia la estructura. Sí, vamos a ver, efectivamente, en el concepto de rehabilitación integral que está definido, quiero recordar en el artículo 3 precisamente,
lo que te dice es que en el momento que tú afectas a la estructura, es decir, a los sistemas o a las instalaciones, es decir, ya se considera un error brutal. Estructura e instalación Sí, de ambas cosas, sí, cualquiera de las dos cosas. sí, porque tú la estructura la puedes reservar, en cuyo caso no hay lo que hay un vaciado del edificio interior, pero si tú afectas a las instalaciones o a los sistemas, Sí, claro. por ejemplo, al gas, a la calefacción, etcétera, automáticamente tienes que volver. Claro, el ascensor, por ejemplo, es un edificio, es una modificación que supone, ya lo suponía en otras cosas, no solamente un proyecto arquitectónico para meter el ascensor dentro de lo que es el contenido del edificio, sino además un proyecto de ingeniero que justificara los movimientos del ascensor y además una dirección de aparejador y unos certificados, etcétera, etcétera. Tendría que cumplir en el documento básico de seguridad, es decir, claro, no tiene por qué cumplirlo todo, pero sí tiene que cumplir a lo mejor un documento básico cuando se habla del antiatrapamiento, de la seguridad de la utilización, etcétera, etcétera. Y ese ascensor que se coloca ahí, pues lógicamente debería el proyecto de justificar el cumplimiento del código técnico en lo que se refiere exclusivamente al ascensor, en lo que se refiere exclusivamente al ascensor. Bien, el artículo 4, además de los documentos básicos, habla de los documentos reconocidos del CTE y el registro general del CTE. Y los documentos básicos, que son estos que yo he traído aquí, vamos, he traído las carátulas nada más para que los podáis apreciar, en los que se aprecia, no, los he traído por aquí. Estos documentos básicos, que son los documentos científicos en los que se elabora el cómo hacer o el cómo conseguir determinadas condiciones de habitabilidad, de seguridad y de funcionalidad de un edificio, el proyectista tiene que justificar, en el proyecto, como se verá más adelante, tiene que justificar el cumplimiento del código técnico a través de los documentos básicos que obran el código técnico. Es decir, tiene que decir que la estructura cumple los requisitos que vienen en el documento básico de estructura, dependiendo de que la estructura sea de una u otra forma, porque dentro de ese documento básico estructural, por ejemplo, por seguir ese mismo ejemplo, pues existen estructuras de hormigón, existen estructuras metálicas, existen estructuras mixtas e incluso existe un subdocumento para estructuras de madera. Por tanto, el proyectista en principio debería de justificar que cumple el documento básico específico, y eso es uno de los papeles que tenéis, en el que en el proyecto hay una ficha resumen en el que el proyectista debe de ir justificando punto por punto el cumplimiento de cada documento básico que viene en el código técnico. Pero puede acogerse como forma de proyectar a los documentos básicos o puede ir por libre. Y en el caso de que vaya por libre, cuestión que yo no veo, a la cual yo no le veo ningún futuro, en el caso de que vaya por libre, pues tendría que justificar. En cualquier supuesto, además de los documentos básicos, dado que estamos hablando de un elemento que está sujeto al continuo avance científico y al desarrollo de materiales nuevos, etcétera, etcétera, la ley prevé que determinadas empresas, por ejemplo, o determinados laboratorios, establezcan y fijen o aprueben lo que se llama documentos reconocidos. Es decir, que alguien obtiene un resultado respecto de un producto nuevo y puede elaborar un documento que presenta para su aprobación ante el ministerio competente y se le da el carácter de documento reconocido. Es decir, que no solamente los documentos básicos valen para proyectar y para dirigir la obra, sino que además pudiera ser que con el tiempo en ese registro general del CTE que está recogido en el artículo 4 se vayan incorporando documentos reconocidos de fabricantes, de laboratorios que hacen ensayos y que determinan que determinados productos o materiales cumplen los requisitos de los documentos básicos. Y entonces sería un documento reconocido. No es un documento oficial, es decir, no tiene el carácter de documento oficial y de ley publicada tal y como está, como sería un documento básico, pero sí es un documento reconocido al que el proyectista puede acogerse si considera esa alternativa como viable con el paso del tiempo, ¿no? Bien. Esto es un poco lo que yo os venía a decir, es decir, para justificar que un edificio cumple las exigencias básicas que se establecen en el CTE, hay dos opciones. Una, adoptar soluciones técnicas basadas en los documentos básicos o adoptar soluciones alternativas. Y ahí dice el proyectista o el director de obra pueden, bajo su responsabilidad y previa conformidad del promotor, adoptar soluciones alternativas siempre que justifiquen documentalmente que el edificio proyectado satisface las exigencias básicas del CTE,
porque sus prestaciones son al menos equivalentes a las que se tendrían por la aplicación de los documentos básicos. Bueno, esto a mí particularmente me parece un brindis al sol. Yo no sé quién será el valiente, por decirlo de esa manera, que se le ocurra adoptar soluciones alternativas con la cantidad de justificaciones que tienes que hacer, pensando, o sea, a lo mejor viene un Calatrava o viene un Figura y efectivamente establece una solución alternativa de apoyo estructural que no está reconocida en el documento básico. Pero bueno, eso es una valentía digna de asombro, porque a mí particularmente ya es bastante complicado cumplir los documentos básicos, por lo menos por la información que yo tengo, y desde luego sí os diré que las instrucciones que se están dando en los consejos generales de los colegios técnicos es hacer los proyectos de conformidad con los documentos básicos, lo cual no deja de ser absolutamente razonable, porque entre otras cosas tienes mucha labor avanzada, ¿no? Bien, no solamente el proyecto es una parte muy importante, que lo es, del código técnico, ¿no? sino que además están los productos. Todos los productos que se coloquen en una obra, tienen que tener lo que se llama el marcado CE. O sea, eso es, digamos, el equivalente a los documentos básicos en lo que a proyección es el equivalente del marcado CE en cuanto a productos. Es decir, cualquier producto que entre en una obra tiene que tener la etiqueta y la garantía y el marcado de la CE, que es el marcado ese que conocéis todos, específico de la CE. De nuevo la ley, al igual que con el proyecto manifestaba que se podía no acudir al documento básico y establecerse otro tipo de soluciones alternativas, pues te dice que tienen posibilidad de reconocimiento de otras marcas, sellos y distintivos de calidad. Bien, perfecto. Vale, a mí se me ocurre ahora mismo que, por ejemplo, AENOR es una marca bastante consolidada y que tiene sellos de calidad bastante importantes. Bueno, en este aspecto sería razonable y está bastante, digamos, en el mercado de uso corriente, ¿no? Pero desde luego, el director de la ejecución de la obra que admita productos que no tengan el marcado CE o otro sello equivalente, pues es un asunto que lo va a tener bastante difícil de defender en su caso ante su señoría, pues que si le da problemas y a esos problemas añade el hecho de que no cumple los requisitos de la CTE, pues el reproche está servido. Es decir, en ese aspecto parece claro. Bueno, el artículo 6 ya entra en lo que son las condiciones de proyecto. Perdóname, una pregunta tonta. ¿Quién es el que tiene que vigilar que esos productos vengan con el...? Bueno, esa es la típica, eso hoy en día esa es la típica competencia del aparejador. Conocido en la Ley de Ordenación de la Edificación como director de la ejecución material. Director de obra. Director de la ejecución material. De la ejecución material. Vamos a ver, la Ley de Ordenación de la Edificación os recuerdo que cambió las denominaciones, sobre todo en el tema de la dirección, ¿no? El proyectista es el que es, y todos lo sabemos, y en el edificio nada más las posibilidades del arquitecto, y después en la dirección de obra había lo que era la alta dirección, los arquitectos hablaban de la alta dirección, exacto, ¿no? O de la dirección mediata y la dirección inmediata, ¿no? Que esto era una cosa que salió, bueno, en fin, un asunto que salió más del jurídico que técnico, que no era en realidad así. Pero bueno, la Ley de Ordenación de la Edificación diferenció entre el director de la obra y el director de la ejecución material, que era el equivalente a arquitecto-director y aparejador, ambos parte de la dirección facultativa. Se conoce, digamos, el núcleo, o como se define a los que dirigen la obra, en definitiva proyectan y dirigen la obra. Bueno, los proyectos hasta la entrada en vigor del Código Técnico tenían una regulación vaga y dispersa. Vaga y dispersa porque la que había una orden ministerial, quiero recordar, del año 71, en el que se especificaba, que era de una hoja simple, bueno, lógico de la época, en la que se especificaba que los proyectos debían de tener memoria, planos y presupuesto. Y punto. Y un poco más detallado decía que tenían que hacer los cálculos de la estructura y del soporte del terreno, que es el análisis básico lógicamente para proyectar un edificio, y de las cargas de la estructura y de lo que iba a aguantar y de lo que iba a el soporte del terreno. Básicamente decía eso. Sin embargo, con el Código Técnico de Edificación el desarrollo pues es infinitamente mayor, ¿no? Es decir, con carácter general ahí dice que exige un grado de detalle de tal manera que pueda comprobarse el cumplimiento de los requisitos de la CTE.
ya se habla de la diferencia entre un proyecto básico y ejecución, que hasta ahora solamente venía recogido esa diferencia básicamente en las ordenanzas municipales. Como recordaréis o sabéis, el proyecto básico es, digamos, el proyecto que justifica el cumplimiento urbanístico, ¿eh? Se configuran volúmenes, se configuran ubicaciones. Para pedir la licencia, ¿no? Exacto, se les va a pedir la licencia. Y el proyecto de ejecución, ya es un proyecto de detalle constructivo. Es decir, es un proyecto en el que se desarrolla no solamente los sistemas, las instalaciones, etcétera, sino la distribución de cada vivienda, dónde van los enchufes, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y además le dedica un anejo 1, hay 3 anejos en el Código Técnico de la Edificación, le dedica un anejo primero que es esencial para el letrado que quiere conocer o que quiere saber, lógicamente, si un proyecto, o le encarga a un perito, si quiere saber si un proyecto cumple las especificaciones del Código Técnico de la Edificación, desde el punto de vista meramente formal, por supuesto. Entonces, te dice que tiene que haber una memoria descriptiva, una memoria constructiva, los sistemas, la envolvente, la compartimentación, los sistemas de acabados, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tiene que justificar, y ahí os he adjuntado una ficha, el cumplimiento de todos y cada uno de los documentos básicos de seguridad y de protección que establece el Código Técnico de la Edificación. Por lo que yo sé, y que me han comentado, el esfuerzo documental es muy importante. Es decir, ahora mismo, si los proyectos llevaban ya bastante documentación, con el Código Técnico la documentación se multiplica, bueno, no digo por 10, pero desde luego sí por 5. O sea, es muchísimo esfuerzo. Y hay ahora mismo, de los arquitectos que conozco bastantes, que están verdaderamente preocupados porque tienen que manejar un volumen de papel muchísimo mayor del que manejaban hasta ahora, ¿no? Los arquitectos, no nos engañemos, como nosotros, tienen sus mecanismos de trabajo y funcionaban con programas informáticos que de alguna manera pues tenían estandarizado determinados proyectos, y eso hoy en día ya no les vale, y todos esos programas han quedado arrumbados porque las exigencias de justificación de los documentos básicos son infinitamente mayores, ¿no? Bien, después están los controles durante la ejecución de las obras. Como lo habíamos comentado antes, es decir, cada producto que entra a la obra tiene que traer su documentación. Y el director es el responsable de conservar esa documentación y después llevarla al libro del edificio, del que hablaremos a continuación. Es decir, en una obra hay un alto porcentaje de productos que son prefabricados, es decir, si miramos por aquí, pues desde las puertas y a cualquier otro producto, es algo ha saltado ahí, que no sé qué es. Bueno, son productos prefabricados, es decir, todo ese tipo de producto prefabricado, maderas, cristales, puertas, ventanas, en fin, ladrillos, todo ese producto prefabricado tiene que venir marcado con la CE, con sus etiquetas y con sus certificados de garantía. Y todos esos marcados, etiquetas y certificados de garantía debe de conservarlos, en este caso el aparejador de la obra, para hablar con terminología que nos entendamos, debe de conservarlos para después adjuntarlos al libro del edificio. Pero después además hay productos que no son prefabricados, como por ejemplo ponemos ahí el hormigón. Es decir, el hormigón no es un producto que viene, hay veces que se hace en obra, y hay veces que viene de una planta de hormigón, Entonces cuando llega el hormigón a la obra, hay que hacer una serie de pruebas ya que son clásicas, unas Conograms, no sé si sabéis lo que es echar el hormigón en un sitio, el hormigón se expande y dependiendo de que sea más o menos líquido, adquiere una determinada altura y eso determina si es admisible o no. Es una prueba muy singular. Y después están las pruebas de resistencia, es decir, esos hormigones se sacan unas probetas, eso está básicamente contratado en todas las obras, se sacan unas probetas, esas probetas se rompen en periodos de 7, 14 y 28 días hasta fraguada, ¿no? Se van rompiendo esas probetas y se va sabiendo si ese hormigón cumple o no cumple las resistencias que se establece conforme al paso del tiempo, ¿no? Cuando llega a los 28 días, que es el periodo clásico, hola, ¿qué tal? Cuando llega a los 28 días, que es el periodo clásico en el que se desarma la edificación,
pues se desarma siempre y cuando, lógicamente, los ensayos del hormigón hayan dado la resistencia oportuna. Resistencia oportuna que tiene que venir recogida, lógicamente, en el proyecto, y que tiene que ser conforme a lo que establece el documento básico. De esos informes, junto con las etiquetas, los certificados de garantía, los informes de resistencia de los hormigón, tiene que quedarse en posesión de ellos la dirección facultativa, en este caso, el aparejador. Curiosamente, el tema de la resistencia al hormigón, como quiera que afecta muy directamente a la estructura y por tanto a una competencia exclusiva del arquitecto, es tradición que, por ejemplo, se adjunten, hasta ahora, se adjuntaba como al certificado final de obra en el Colegio de Arquitectos, y si no se adjuntaba no se emitía el certificado final de obra. Bueno, ahora ya va a formar parte, lógicamente, de toda la documentación de la obra y del control de ella, ¿no? Y después hay un control final de la obra, ¿no? Que ahí se pone, funcionan las instalaciones, bueno, que es la puesta en marcha. Esto también es novedoso, es decir, hasta ahora no existía, es decir, los técnicos, la dirección facultativa, culminaba la obra, firmaban el certificado final de obra, entregaban la documentación en los colegios para su visado correspondiente y el promotor entregaba la casa. Sin embargo, ahora la dirección facultativa, y según el código técnico, no solamente no culmina su labor en la propia obra, sino que además tienen que acreditar que las instalaciones funcionan. Lo cual, bueno, es una cosa bastante avanzada, es decir, hay que hacer una puesta en marcha de la calefacción, hay que comprobar la circulación del agua, la electricidad, en fin, hay que comprobar que el ascensor funciona, en fin, hay que comprobar que todos los sistemas y todas las instalaciones funcionan. Y todo eso, es decir, todo ese conjunto del proyecto, por supuesto las licencias, por supuesto las etiquetas, los certificados, los contratistas, los subcontratistas, es decir, todas las personas que intervinieron y todos los productos que se colocaron en una obra, se recoge en el libro del edificio. El libro del edificio es esto. Está aprobado por decreto 41/2007, como lo comentaba Ramón al inicio de lo puedes ir pasando para que le echéis un vistazo. El decreto 41/2007 es un decreto del Principado de Asturias, es decir, las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas y, por tanto, el código técnico que recoge efectivamente en el artículo 8 el libro del edificio recogía a su vez que las comunidades serían las que regularan el libro. Bueno, eso es un ejemplo que está editado por el FECEA, que es la Fundación de Estudios de la Calidad en la Construcción, pero el libro del edificio está publicado, insisto, por BOPA del 11 de mayo de 2007, y aquí se recoge el modelo del libro del edificio. También os lo apunté, si quieres pasarlo por ahí para lo que podéis ver. Bueno, eso está editado. Ahí se recoge, pues, digamos, toda la historia constructiva del edificio desde sus inicios. Es decir, en los edificios en nuestro país sucedía una cosa que era bastante llamativa, ¿no? Porque aquí compras, yo qué sé, un DVD que te cuesta 50 euros y te dan un libro de instrucciones de 200 páginas en 7 idiomas, hasta en suajiri, si me apuras, como te dice cómo funciona, no solamente eso, sino que además, yo creo que correctamente te dice a dónde tienes los teléfonos, a dónde tienes que llamar desde el país en el que estés, para que te pongan en contacto con alguien que te diga y te ayude, etcétera, etcétera. Bueno, esto que pasa con un DVD de 60 euros, tú compras una casa o comprabas un edificio o compras una vivienda de 300 o de 400.000 euros y te daban las llaves o le dan escrito una palmadita y hasta luego, ¿no? No tenías nada, es decir, la gente no sabía, es decir, yo no sé, es lo que preguntabas aquí, es decir, no sabemos quién nos colocó esta madera, ni qué pintura, qué clase de pintura, si la pintura tiene algún elemento que puede ser nocivo para la salud, o si cuando se quema produce algún elemento tóxico, en fin, nosotros en las casas desconocíamos absolutamente todo, es decir, no sabes los materiales que están colocados, cómo se comportan frente al fuego o frente al calor, si la casa tiene pérdidas térmicas o no las tiene, en fin, infinidad de circunstancias y situaciones que desconocemos de las casas y que en condiciones normales, cuando funcionan bien, pues no hay ningún problema, pero que cuando surge el problema porque la pintura se te cae, porque el edificio flecha o por las razones que sea, pues necesitas saber a quién acudir, ¿no? Bueno, ahí está el libro del edificio. A mí me parece que es una cosa bastante interesante. ¿Es obligatorio en todas las comunidades autónomas o solo en Asturias?
No. En principio es obligatorio en todas las Digamos, comunidades es autónomas. una ley estatal. Sí. La ley, Que el obliga código... a todas las comunidades Sí, autónomas sí, a efectivamente. adaptarse. ¿Y hay un libro por vivienda o por edificio? Era mi pregunta, ¿hay un libro por vivienda y un libro por edificio? No, vamos a Era mi ver, pregunta. hay un libro por edificio. Hay un Hay un libro libro por por edificio. Vamos a ver, hay un libro por Si ese edificio... edificio es una sola vivienda, Habrá, Vale, pero pero si si es es- comunidad de propietarios, en propiedad horizontal, Está guardado donde esté la comunidad. comunidad, Exacto. exacto. Presidente o el administrador. El administrador de la comunidad propietaria. Exacto. El decreto 41 este 2007 lo que dice es que ese libro, una vez entregada el edificio y constituida la comunidad, se entregará al presidente de la comunidad. Incluso prevé la posibilidad de que nadie lo quiera recoger, etcétera. Bueno, en fin, cosas de estas de la ley que no son operativas. Pero en definitiva ese libro se va a entregar o se debe de entregar a la comunidad de propietarios, que es el que debe tener, ¿no? Y ahí están desde las licencias, los proyectos, quiénes son los que han intervenido como dirección facultativa, quién era el constructor principal, por supuesto el promotor, quiénes fueron los subcontratistas, y viene recogido todos los subcontratistas, y qué productos sean las garantías, calidades, etiquetas, etcétera, etcétera, de los productos, los sistemas, las instalaciones, etcétera. Bueno, es una herramienta absolutamente esencial desde mi punto de vista para alguien que quiera, insisto, bueno, reclamar sus derechos, aunque sea solo básicamente. ¿no? Para saber dónde tienes que Para entrar, saber dónde tienes que... por una obra, por dónde tienes que Exacto. entrar o por dónde Claro, tienes que Exacto. entrar. Eso es... Rafa Salcedo, por lo menos en la de mi casa, la hizo. Lo Oye, hizo, sin saber y tal. Yo en tengo la un mía también. listado completísimo Yo tengo una de especie de todos libro. los proveedores. Sí, Exacto, sí, como una especie de libro con Sí, sí, fotos sí. de parte de la obra que se hizo que está oculta ahora. Ahora siempre lo estabas diciendo, digo, Yo tengo hasta con fotos. yo tengo fotos, Yo digo, tengo- lo tengo todo guardado en una sí, sí, carpeta. Cuando no era obligatorio. Eso es más Sí, sí. dirigente Cuando ya, no- ahí no sé si cuando son no- Estoy hablando fotografías. del año 92, ¿eh? Sí, No, sí, no, sí, la pues vida del año 98. Ahora que se me pues estaba es- contando, digo, es lo que Sí, sí, sí. Rafa Salcedo me entregó Sí, sí, cuando sí. me dio la obra de la casa. Sí, sí. Es un tema... Vamos a es- llamarlo para decirle lo listo que es, que le va a gustar. Sí. Bien. Bueno, en definitiva eso es el corolario final, es decir, ahí al final al usuario lo que le llega del código técnico, por supuesto, aparte del incremento que le pueda suponer en cuanto a coste final, que parece ser que sí lo va a suponer, lo que le va a interesar es tener al menos una copia o acceso siquiera al libro este del edificio, ¿no? Y el libro de la vivienda. Y por supuesto, bueno, pues Perdona, poder reclamar y poder a quien considere ya pasé con la vivienda, pero pues... Es la libro del vivienda- edificio. Libro del edificio. Es libro del edificio, Claro. sí, Porque es libro del edificio. yo Vamos a puedo ver, hacer viviendas, vamos a ver. oficinas, No, efectivamente, o sea, vamos a ver, el decreto es libro del edificio. Esto es un modelo que está editado, bueno, Para viviendas. no, está editado y se llama libro de vivienda porque la FCEA, que es la Fundación de la Calidad de la Construcción, lo editó y lo tituló así. Pero en realidad Libro del el edificio. decreto es libro del edificio, ¿eh? Y va a haber uno por edificio, no va a tener uno, cada uno, con otras cosas ya sería una auténtica locura, pero bueno, sacar copias, aunque sacar copias tampoco pasa nada, pero bueno, ya parece demasiado, ¿no? Bueno, volviendo un poco a las exigencias básicas de lo que es el código técnico de la edificación. Bien. Bien, ahí pone que el artículo 9, que habla de generalidades, dice que centra el tema diciendo que no describe resultados obligatorios, sino que constituye un desarrollo de cada requisito básico. Bueno, yo creo que dice lo contrario de lo que dice ahí, es decir, lo que realmente interesa es el resultado, es decir, al proyectista, al final, que hace un proyecto o al director de obra que controla una obra, lo que le interesa, lógicamente, es cumplir el código técnico y ofrecer unos resultados de calidad. El concepto de calidad está en la exposición de motivos del código técnico desde el principio hasta el final, es decir, es digamos, el leitmotiv del código técnico. No sé si lo repite entre 25 y 30 veces solo en la exposición de motivos. Y a partir de ahí se generan todas estas exigencias y todas estas obligaciones que iremos ahora viendo con un poco más de detalle, sin entrar por supuesto en el fondo de cada una, porque entre otras cosas yo lo desconozco, con la finalidad, insisto, de ofrecer unos edificios de calidad. Como quiera que esto es absolutamente subjetivo, porque lógicamente la calidad dependerá, pues entre otras cosas, de los conocimientos que tenga cada uno, el nivel de vida y de mil circunstancias, nos vamos a exigencias básicas, es decir, a exigencias, vamos a ver, a exigencias de tipo básico. Como vimos en la pizarra, inicialmente había 3 exigencias de seguridad y 3 exigencias de protección. Bueno, las exigencias de seguridad son
las de estructura, las de incendio y las de utilización. Bueno, ahí hay un ejemplo, por ejemplo, la seguridad en caso de incendio, y entonces si veis, se denomina por su documento básico, que es DB, documento básico de seguridad de incendio, ¿no? Y después tiene secciones: propagación interior, propagación exterior, evacuación de ocupantes, detección, control, terminología, tipo equivalente de exposición al fuego, resistencia al fuego, en fin, es un asunto absolutamente complejo, insisto, y de carácter absolutamente tecnológico en el que y técnico en el que no vamos a entrar, ¿no? Bueno, hay otra, por ejemplo, que es la seguridad de utilización, y entonces dices tú, hombre, ¿por qué un edificio tiene que tener seguridad de utilización? Bueno, pues porque alguien que se asome a una ventana no se caiga, ¿no? O porque no me caiga algo en la cabeza, ¿no? O porque no patine, que por ejemplo pues hay grés o hay alicatados, hay cosas que tienen un deslizamiento y eso pues no estaba muy regulado, ¿no? O porque en una casa hay personas mayores y personas pequeñas y entonces se pueden quedar encerrados en determinados recintos, riesgo de aprisionamiento en recintos, seguridad frente al riesgo causado por yo que sé, por alta ocupación, o por ahogamiento en baños, etcétera, etcétera, o por la conexión entre la electricidad y el agua, en fin, por mil razones. Es decir, una casa es una fuente de riesgos y lo que se trata, lógicamente, es de minimizarlos, ¿no? Bueno, después hay, por ejemplo, en higiene, salud y protección del medio ambiente, protección frente a la humedad. Bueno, pues ahí evidentemente tendremos las consabidas humedades o las consabidas condensaciones, asunto muy importante, recogida y evacuación de residuos, calidad del interior, suministro de agua, evacuación de aguas. Y después, la última que se aprobó, por ejemplo, que es muy reciente y que es del Real Decreto 13371/2007, 19 de octubre, que es la de protección contra el ruido. Hasta ahora no estaba regulada prácticamente, ya ves que entró en vigor, es la última que entró en vigor, incluso tiene un periodo transitorio de 12 meses desde su entrada en vigor, con lo cual realmente no está en vigor, ¿no? Este es un asunto que cada vez preocupa más y además está súper de moda. O sea, es decir, hoy en día no tenemos reclamación en la que no se adjunte, vamos, es una exageración de no tener reclamación, pero vamos, tenemos muchas reclamaciones, yo creo que es más preciso decirlo así, en la que se están haciendo reclamaciones por el tema de emisiones sonoras. Es decir, los motores del ascensor, los motores de la caldera, el vecino de arriba, el vecino de abajo, etcétera, etcétera. Y es un tema muy discutible, porque no solamente depende del aislamiento que tengas, sino de la fuente emisora, incluso de la psicología. Claro, es decir, Los tacones de la vecina de arriba. claro, hay mil cosas, ¿no? Hay mil cosas. Bueno, esta protección contra el ruido... Para vivir en comunidad, aparte de todo, yo creo que habría que hacer un cursillo. Mire, Sí. vive usted en una comunidad. Sí. Tenga usted en cuenta, claro, es verdad, o sea, Sí. es que... Bueno, el tema del ruido, además, de verdad os puedo decir que es un asunto muy complejo porque los ensayos de ruido se hacen en laboratorios con elementos, digamos, objetivos, ¿no? Pero claro, después cuando vas y los colocas en una casa no significa que cumpla. No se comporta de la misma Claro, manera. exacto, no se comporta igual y no significa que cumpla, ¿no? El hecho simplemente de que alguien haga una roza para poner un enchufe y colocarlo de aquí a allí y te hacen una roza, eso ya rompe la masa y puede provocar que por ahí se cuele ruido, ¿no? Bueno, sí, es un tema bastante complejo, pero que en realidad está muy de moda. Y en cualquier caso, como al final hay que cumplirlo, de hecho a mí me consta, igual que tú me dijiste que tienes un constructor que era muy eficaz, yo tengo, por ejemplo, yo conozco Los Álamos, por ejemplo, hace pruebas de ruido antes de entregar los edificios, cosa que no saben del propio edificio, cosa que no saben sus habitantes, salvo cuando meten la demanda, y en cuyo caso le sacan un taco así de un análisis de un laboratorio realizado en el que dice que se cumple la ley de la protección contra el ruido, ¿no? Bueno, hay otro documento básico, por ejemplo, de ahorro de energía, absolutamente esencial, porque aquí estamos hablando de lo que es el aislamiento térmico. Hasta este momento, que entró en vigor el código técnico, el aislamiento térmico era aislamiento térmico y acústico. Es cierto que en la mayoría de las ocasiones lo que sirve para aislar acústicamente también sirve para aislar térmicamente. Eso es correcto. Y de hecho, el cumplimiento del aislamiento térmico y acústico hasta ahora iba casi prácticamente junto en el medio. Sin embargo, ahora se separan. Es decir, por una parte está el aislamiento frente al ruido, con su propio documento básico, y por otro lado está el rendimiento de las instalaciones térmicas y la eficiencia energética de las instalaciones y del edificio en el que se califican, hay una calificación térmica por pérdidas que tienen, etcétera, etcétera. Bueno, había antes un documento, los que nos dedicamos a este tema lo conocíamos como la ficha de CASUG,
que era bastante famosa. En todos los proyectos de construcción había lo que era la ficha justificativa del caso G, que era una ficha, que era un documento, simplemente una ficha como esa, en la que el proyectista hacía constar cuáles eran las paredes, los ladrillos que se utilizaban, hacía unos cálculos, aplicaba unos cálculos y consideraba que el edificio cumplía o no cumplía el aislamiento térmico y acústico necesario. Bueno, eso ahora ya se ha multiplicado, como podéis imaginar, porque solamente el cumplimiento de este documento básico de ahorro de energía, que tendrá pues eso, entre 150 y 160 páginas, pues no es ya una ficha de una sola hoja, es decir, es un tema bastante más complejo. Como novedades así llamativas, pues es que ahora todos los edificios, que yo supongo que lo habréis escuchado, tienen que tener los planes solares, es decir, eso es obligatorio, ¿no? Por lo tanto, eso también supone, de ahí la avalancha que hubo de proyectos antes de marzo de 2007, que era cuando se cumplía la disposición transitoria del Código Técnico, supone un incremento bastante importante en cuanto al coste del edificio. Es decir, todos los edificios... fabricantes de placas solares. Bueno, pues eso parece, yo no lo sé. No hay silicio en todo el mundo. Fíjate. No hay silicio en todo el mundo. Eso parece, Falta eso silicio, parece. claro. Claro, sí, efectivamente. No hay silicio. ¿Y cómo ahora qué hacemos si no hay silicio? Pues no tengo ni idea lo que vamos a hacer. Habrá que Porque... buscar otro sistema de captación de los rayos solares. Por los de Orkla y tal. Y había algunas subvenciones sobre esto, porque yo Sí, sé que hubo gente que puso en sus chalés temas de esto, ¿no? Y incluso que se generaron en la Fresneda y costaron con subvenciones de ayudas interesantes para todo Sí, esto. de hecho yo eso lo vi incluso con lo que llaman las granjas solares, que había personas cuando ibas por ahí por el Levante, por el sur, de repente ves lo que llaman una granja solar, y entonces ahí había pues, unos reales decretos con que subvenciones tal, que por cierto parece ser que ahora ya están echando para atrás, porque claro, ha tenido tal expansión eso que están volviendo sobre sus pasos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, en lo que a nosotros nos afecta del Código Técnico, lo que sí es cierto es que ahora, desde luego, todos los edificios que estén regulados por el Código Técnico tienen que tener placas solares. Es decir, tienen que, no sé en qué medida, sinceramente, no sé si para qué porcentaje de la energía que se consume dentro del edificio, lo desconozco, porque eso supongo que estará ahí en el documento básico, pero sí es cierto que lo tienes que tener, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo tengo aquí ahora al final una nota de qué es lo que nos interesa a nosotros del Código Técnico, ¿no? A nosotros como abogados, ¿no? Bueno, vamos a ver, a mí me parece importante, ¿no? Para el abogado que se va a enfrentar al margen ya de estas circunstancias de lo que es el Código Técnico, ¿no? Es decir, para el abogado que tiene que plantear una demanda frente al Código Técnico, ¿no? A mí me parece importante que, evidentemente, el perito, si hasta ahora era necesario, ahora ya es absolutísimamente necesario, es decir, porque entiendo que no solamente debes de acreditar los daños, sino, de alguna manera, para tratar de traer bien al arquitecto, sobre todo, o bien en su caso al director de la obra, o al contratista, aparte del conocimiento exacto de quién era el que hizo, que lo puedes traer, por supuesto, el que colocó el parqué, por ejemplo, pero sí es importante saber primero si el proyecto ha cumplido el Código Técnico, es decir, los requisitos que establece el Código Técnico en el anejo 1 para el proyecto, pues es un asunto esencial. Hasta ahora los proyectistas vivían bajo, salvo esas premisas básicas de memoria, planos, presupuesto y las condiciones básicas del terreno, salvo esas tres circunstancias, básicamente, bueno, pues, había, aquí por ejemplo en el Colegio de Asturias hay lo que se llama el CAD, que es el Centro Tecnológico, y entonces bueno, se hacía una serie de exigencias, pero no estaban en norma publicada de obligado cumplimiento, ¿no? Es decir, ahora sí, ahora están en normas de obligado cumplimiento y no solamente tienen que cumplirlo, sino que además tienen que justificar que lo cumplen, lo cual parece una redundancia, pero tiene su cierta importancia. Y de hecho, por ejemplo, está esta fichita, de la cual se os ha facilitado copia, en la que tienen que ir punto por punto diciendo si cumple o no el Código Técnico. Por tanto, esto es importante como cuestión elemental. Es decir, el proyecto está bien o mal, y lo vamos a saber si el proyecto está bien o mal, y el perito nos va a poder informar si el proyecto cumple o no cumple el Código Técnico. Porque si no lo cumple, ya hay un reproche, es decir, lo dice el Código. Es decir,
es obligación del proyectista cumplir el código técnico. Y Eso por lo tanto, cumple, puede haber, es decir, que puede cumplirse el código técnico y haber por supuesto, defectos, daños por y supuesto, perjuicios, y eso por supuesto. exculparía al Bueno, técnico. vamos a ver, cuidado con ese asunto, porque ahí el proyectista... Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar, eso está claro. No, vamos a ver, el proyectista... Ahora, sí, pero no- puede ser muy fácil decir, no, es que yo cumplo el código No, sí, técnico, pero yo lo hice hay que bien. Vamos a ver. ¿No? Claro. Los grandes arquitectos no dirigen las obras. Yo creo que eso es un privilegio que tienen porque, insisto, los más famosos, porque evidentemente ellos cumplen con su proyecto y no tienen por qué hacerse responsables de la dirección y por tanto del resultado final. ¿No? El proyecto está correcto, hable usted con el señor que lo dirigió. ¿No? En condiciones normales, es decir, en el día a día, el proyectista, además de proyectista, es director de obra, con lo cual bueno, pues es responsable también de la puesta en obra de ese proyecto, ¿no? Además de esto, el proyecto, el código técnico lo reconoce, que era un asunto que tal, es decir, el proyecto se puede modificar y de hecho es raro el proyecto que no se modifica. Es decir, normalmente un proyecto no deja de ser eso, un proyecto, entonces tú lo presentas con toda su buena intención, pero después las cosas se ejecutan y en la realidad, pues no sé, parece que son diferentes a como estaban dibujadas, ¿no? Entonces se modifican por intereses económicos, se cambian las distribuciones, se cambia lo que sea, por intereses mayoritariamente económicos o por intereses de venta, a lo mejor en un momento determinado se modifican determinados accesos o lo que sea, ¿no? O por oportunidad, es decir, es muy difícil prever todas y cada una de las 1000 circunstancias que pueden suceder o por dónde pueden entrar unas personas. Un edificio hasta que no se empieza a ejecutar, no se sabe exactamente si aquella puerta que estaba aquí en aquella esquina era más cómoda haberla puesto aquí. En definitiva, todas esas modificaciones que tienen que venir recogidas también, y para cada modificación tiene que venir suscrita, autorizada, es decir, suscrita por el proyectista y autorizada por el promotor, pues de alguna manera tienes también ahí un elemento de discusión importante. Es decir, oiga, ¿usted por qué cambió esto? ¿Por qué no se cumplió el proyecto aquí? ¿O por qué se dejó de cumplir ahí? Yo, como el código técnico lo que dice, que eso sí es cierto, y lo dice por aquí, lo pusimos por aquí en algún sitio, aunque esto ya está, pues no sé qué pasa aquí. Corre la barrita para la derecha y ya está. Con el ratón. Ya, pues, pero esto no. está como maximizo ahí. Y ahora la barrita, eso, Ah, por lo del medio. Bueno, Claro. O O de atrás. bueno, sí, bien, mira, Pincha la pero bombillita esto que me pone interesa ahí. esto. Mira. Mira, en las tendencias que se habla del código técnico, aquí se decía que pretendía pasar de normativa de carácter muy prescriptiva o prescriptivo a otra basada en prestaciones que cumplan con las exigencias básicas. Bien, ahí la palabra clave es prestación. Al final esto es, a mi modo de ver, una norma de resultado. Es decir, usted me tiene que dar a mí un edificio de calidad. Ese edificio, esa calidad viene por la FSH, es decir, funcionalidad, seguridad y habitabilidad que dice la Ley de Ordenación de la Edificación, y por las exigencias básicas que vienen en el Código Técnico de la Edificación. Por tanto, si esto no lo cumple, en la realidad, es decir, si yo en la realidad le acredito que usted, esta casa en la que estamos, o esa ventana, por poner un ejemplo, es peligrosa porque se puede caer alguien ahí, porque yo al tender o quitar la ropa saco más del cuerpo un porcentaje y eso puede que me caiga porque además me patina al suelo, eso es un hecho y por tanto eso va a llevar reproche, ¿me entiendes? O sea, es decir, da igual que objetiva y sobre el papel en negro y blanco se cumpla, porque el papel lo soporta todo y eso lo sabemos nosotros mejor que nadie, con lo cual ese tema está claro, ¿no? Pero bueno, como elemento a la hora de demandar, como elemento de dispersión, es decir, de quitar elementos que te puedan servir o de coger este elemento otro con otro, que duda cabe que si un perito te hace un análisis crítico de un proyecto para saber si cumplía o no el código técnico es esencial, porque oye, esto lo dice el arquitecto, pero no se lo revisa nadie. O sea, quiero decir, el arquitecto dice que cumple y puede poner aquí tantos palotes como le da la gana, pero no hay nadie que le diga, pues un momento, vamos a hacer el examen, porque claro, es inviable eso, no. Él bajo su responsabilidad lo firma, como se firma el certificado final de obra y como se firma... sí. ¿Me explico? Pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, es como si me dices tú, el aparejador, pues
el aparejador tiene que, al final va a afirmar que todos los productos tienen marcado CE y tal, y no sé qué, y punta. Bueno, perfecto, pero y si no es verdad, bueno, pues allá con su responsabilidad, ¿no? Allá con su responsabilidad. En definitiva, a mí me parece esencial, es decir, me parece esencial que el informe pericial que se adjuntara en su caso a cada demanda llevara un análisis, por ejemplo, del proyecto y llevara un estudio del libro de la vivienda en el que se dijera que los productos, por ejemplo, cumplían las prescripciones que establece el Código Técnico de Edificación. Ahora, si el informe ya te dice que hay defectos y que además no cumplían el Código Técnico de la Edificación, pues verdí con asas. El juego tiene fácil, vamos. Claro, evidentemente. Si tenemos productos, que puede ser el caso, porque a mí yo los he tenido, es decir, productos que cumplían, productos homologados, productos prefabricados, pero que tienen un comportamiento anómalo, por las razones que sean, porque han tenido un maltrato, un mal uso, porque han sido mal colocados, que todo es posible y al final tienes un problema, estamos en una obligación de resultado. O sea, es decir, eso sigue siendo evidente. Eso sigue siendo evidente. En realidad, no se modifica nada de la Ley de Ordenación de la Edificación, y por tanto tampoco se modifica nada de toda la jurisprudencia que hubo desde el siglo XX, desde la mitad del siglo XX con el artículo 1591, porque todo está encadenado. Tampoco es un instrumento entonces de seguridad para un proyectista que se podía ser, porque si yo hago esto también y lo cumplo y no sé qué, me estoy cubriendo las... No, vamos a ver. No, es que antes, supongo. No, vamos a ver, o sea, aquí... estos proyectistas que siempre machacarse a cumplir todos esos cosas encima. Efectivamente, no, vamos a ver. No me pongo del otro lado también. No, tienes razón, esa es la queja que tienen los Claro, es que arquitectos. para ellos esto es un trabajo tremendo y si encima tampoco les da una seguridad... Tremendo. Y ¿para qué hago esto? Yo estaba pensando además en Bueno, pequeñas pero constructoras. para eso están las compañías de seguros, ¿no? ¿No es verdad? Para eso están las compañías de seguros. Y los abogados de las compañías de seguros. Vamos a ver, yo, vamos a ver, en una visión ya, digamos, personal y de lo que oyes hablar, lógicamente, no son los colegios técnicos, sino tal, efectivamente, para ellos es un cambio radical en su profesión. O sea, vamos a ver, los proyectos hasta ahora estaban muy estandarizados en función de, como habíamos comentado antes, que lo comenté, de programas determinados, programas de cálculo, estaban muy estandarizados, y bueno, su vida era relativamente fácil. Yo recuerdo haber ido a ver una anécdota, fue en París, un museo en el que había una exposición de proyectos antiguos, y bueno, era una cosa que te llamaba la atención, porque claro, estaban hechos a lápiz y a carboncillo y tal, era una cosa, bueno, este hombre se tuvo que tirar años haciendo este proyecto, o sea, el esfuerzo de dibujarlo y tal, y todo a mano, los cálculos, todo eso lógicamente con el avance de la tecnología, bueno, era como nosotros, yo al menos cuando empecé, había todavía hojas de cálculo, había hojas de cálculo, y papel cebolla, y tras, y lo ponías así, y bueno, movías, y había auténticos expertos en el papel cebolla, ¿no? Y el digo, donde digo tal, y los puntos y rayas aquellos para cuadrar en fin, todo esto, pues lógicamente desapareció. Y ellos estaban bastante cómodos, es decir, hacían sus proyectos y estaban bastante cómodos. Y esto es una auténtica revolución para ellos, porque claro, no les vale nada. O sea, nada de lo que tenían hasta ahora les vale. Es decir, han tenido que cambiar todos los proyectos, los colegios han tenido que sacar cursillos de formación desde 2006 de forma continua y constante, y desde luego es un esfuerzo brutal que tampoco les garantiza nada. Porque en realidad no nos engañemos, es decir, esta ley no es una ley para los técnicos, es una ley para los consumidores usuarios. O sea, claro. Entonces, quiero decir, aquí bien es cierto que, hombre, vamos a hacer estas exigencias, vamos a darles unas herramientas, vamos a ver cómo podemos ayudar a esta gente para que de alguna manera, cumpliendo estas cosas y no saliéndose de esos documentos básicos, pues puedan hacer proyectos y puedan ejecutar obras un poco con ciertas garantías. Pero vamos, es decir, el esfuerzo de trabajo y de recopilatorio de documentación no tiene absolutamente nada que ver, ¿eh? O sea, absolutamente nada que ver. Pero seguramente cumpliendo con todos los requisitos y exigencias que pide este Código Técnico de Edificación, es más probable que ese edificio sea mucho más seguro que si no las hubiera, seguro. Quiero decirte que hay menos riesgo ya de demanda y menos, digo yo, ¿no? Con toda seguridad. También garantiza al propio arquitecto y a la compañía de seguros que va a tener menos riesgo de que salga para la cosa. Vamos a ver, este documento que es el libro de vivienda, por este documento estábamos suspirando todos los colegios técnicos hace mucho tiempo y por una razón que vais a comprender inmediatamente. Es decir, si alguien se enfrenta
a que su cocina, vamos a poner, es decir, una casa, una vivienda, el grifo de la tal pierde, no va a demandar al arquitecto. O sea, lo que va a tratar es de buscar aquí quién es el fabricante o el instalador o el fontanero. Y le va a decir, oye, majo, ven por aquí y arréglame este asunto. Porque claro, yo no voy a meter en danza ni al aparejador ni al arquitecto porque es un asunto que sobrepasa. Entonces, por ejemplo, tener el conocimiento de todos los que han pasado por la obra, de todos, desde el hormigón hasta no sé qué, pues te puede permitir seleccionar a quién vas a dirigir el tiro, ¿no? Yo creo que esto es importante y, por ejemplo, los técnicos por esto estaban suspirando. Porque claro, al final ellos se veían envueltos, y de hecho un día se ven envueltos en asuntos... No, vamos a ver, está claro, y todos lo sabemos, es decir, aquí se pide el certificado final doble, el certificado final doble venía el promotor, el constructor, el arquitecto y el aparejador, y ya está. Y claro, dices tú, pero vamos a ver, hombre, es que mira, suena un poco esto y tal, porque... Dices tú, no, hombre, vamos a aparejador, pues si está aquí Parconde o está aquí fulanito, que lo conozco yo y que es un hombre solvente y conocido, eso es otro tema, ¿no? Y tal, ¿por qué vamos a meternos en... Que además sabemos que su responsabilidad es esa, o sea, que dice que no, ya no la puede derivar hacia nadie, porque fue el que lo colocó, o sea, que dice, no es una persona que se pueda decir ajena a este asunto, ¿no? Pues esto a mi modo de ver es importante, ¿no? Ya veremos en qué queda, ¿no? Porque esto, como todo, una cosa... Esto también parecía con respecto a la ley de ordenación de la edificación, sobre todo con la disposición adicional séptima, cuando supuestamente podíamos llamar a gente, y resulta que hay jueces que no quieren, no aceptan, por ejemplo, la llamada en garantía, ¿no? Y dicen, no aceptamos la llamada en garantía, ¿no? Porque tal, bueno, en fin, la gente es muy discutible y tal, en fin, bueno. Como siempre, la norma va por un lado y la interpretación y la realidad va por otro, ¿no? Pero desde luego, sí es cierto que al menos el círculo está cerrado. Es decir, lo que empezó advirtiendo ya en la ley 1286, que se decía que se hacía la ley de ordenación de la edificación en un año, que después fue a 13, y la ley de ordenación de la edificación, que decía que en 2 años se hacía el código técnico, que bueno, después quedó en 6 años o en 5 años, bueno, no está del todo mal. Y el código técnico, que a su vez decía que se pusiera en marcha el libro del edificio, pues, insisto, el círculo está cerrado, es decir, y ahora ya no hay más que hacer, más que modificar, que eso sí está previsto lógicamente en los documentos básicos, que con el paso del tiempo pues se vayan quedando obsoletos por el avance de la ciencia. Es decir, ese es al final las modificaciones. Pero lo que es la normativa, las disposiciones generales y las responsabilidades de los que están en la obra, en principio no se prevé ya ninguna modificación. Es decir, ya no hay nada previsto en modificación. Y esto es básicamente lo que hay del código técnico. No sé si queréis que comente algo más, pero realmente poco más se puede comentar respecto de las novedades del código técnico, al margen, lógicamente, de entrar en los documentos básicos, que, insisto, yo me veo absolutamente incapaz, entre otras cosas porque es una cuestión absolutamente que no sé qué hora es, no sé, hay una hora que es bastante menos de lo que esperaba. Con el tiempo, o sea, que como suele suceder en estas cosas, cuando te piden que recopiles mucha información vas siguiendo la bola, ¿no? Entonces, a ver, pues eso, los que me preparan, los que me ponen el hormigón, quiero que la entrada de hormigón vea con toda la especificación y vas haciendo en el cuadernillo de anillas metiendo todo, quiero decir... Claro. Que en su momento se hará todo como muy sistemático y no se admitirá ninguna entrada de mercancía o de materiales para la obra que no venga acompañada de su... Un poco como cuando se tuvo que enseñar a la gente, mira, tienes que firmar el albarán, tienes que darte con copia, pero luego tienes que acreditar que lo recibiste, no es como que... Oye, una palabra, que los edificios serán mejores. Vamos a ver. Seriamente. Hay un aterrizaje forzoso en ese asunto que es importante, ¿no? Vamos a ver. Las obras se dice con gracia que el arquitecto es Dios porque nadie lo ve. O sea, que esto es un comentario. Esto es absolutamente cierto. Después está el arcángel San Gabriel, que es el aparejador, que aparece de vez en cuando. Yo te diré que en mi casa no aparece nunca. Bueno. No, es que si es amigo tuyo, entonces ya, o sea, invítalo a comer cuando esté acabado. No, después hay la visión de ellos que te dicen que hay constructores que no quieren que vayan por las obras. Porque hay de todo, ¿eh? O sea, es decir, hay gente trabajadora, yo conozco y tengo clientes absolutamente trabajadorosísimos y que van por allí y que son unos pejigueras y que dan la vuelta a cubas de hormigón y no sé qué. Claro, todo en una obra se hace con un cronómetro muy exigente, ¿no? Entonces, si le tengo que dar la vuelta a una cuba de hormigón y te lo cuentan, se crea un problema terrible.
hay gente que se queda un tajo parado y no saben qué hacer. Y eso a su vez provoca paralizaciones. Por lo tanto, ellos la verdad es que tienen una labor bastante compleja en ese aspecto. Es decir, porque cualquier interrupción de la obra, pues al final es dinero. Es decir, el constructor está atado con un contrato, el promotor les está exigiendo continuamente que se cumplan las prescripciones, porque si no, por la ley de consumidores y usuarios, esos contratos que han firmado les van a poner pega a los clientes, etcétera, etcétera. Con lo cual, el tema, os lo puedo asegurar, que digamos la realidad social de las obras es bastante compleja, ¿no? Todo esto ya no te digo nada, la mano izquierda para derribar y realizar cosas nuevas, o sea, que eso sucede a diario. Entonces hay que hablar con el capataz, que a su vez habla con otro, porque el obrero no quiere que le hables tú directamente. Claro. No, usted diríjase, pero te lo dicen así, ¿eh? O sea, que el obrero, el jefe de obra. a mí que me lo diga el jefe de obra. ¿Usted quién es? Claro. Yo soy el aparejador. No, pues hable usted con el jefe de obra y que el jefe de obra hable conmigo, para decir que tiene que tirar una pared que está con mal planeamiento. Y entonces hay una discusión allí que es como una especie de convenio colectivo para que al tío no le parezca mal que tiene que tirar y que pues por supuesto que lo haga. O sea, es decir, es verdaderamente compleja porque intervienen muchos factores, muchas personas de distintas preparaciones culturales, sociales, etcétera, etcétera, o que te entienda, porque por ejemplo Madrid... Perdona, el otro día estaba viendo yo aquí una obra. No había nadie en blanco, eran todo gente de color. Y pensaba, bueno, a ver, ¿cómo, ¿quién dirigirá esto? ¿Quién mandará aquí? Habrá un intérprete, porque bueno, es una... Es impresionante, son todos portugueses. Pero es que dicen que... Sí, es de verdad que yo... Salen con el casco hablando portugués que van a por su bocadillo. Que son rapidísimos y eficaces. Sí. Bueno, entonces esto... Los gallegos en Canarias, por ejemplo. Exige, desde mi punto de vista, desde luego que, por ejemplo, las entradas, como tú bien dices, las entradas de los productos estén, digamos, hay una especie de frontera en la que ahí no va a pasar nada, o no debería de pasar nada que no tuviera el etiquetado. Porque claro, si ya pasan cosas sin etiquetado, o sea, vamos, los gorrazos que nos van a caer en los juzgados, pues van a ser de AUPA, ¿no? Y va a exigir un control más inmediato de la obra. Eso está claro. Y claro, como al aparejador le van a exigir estar a pie de obra, en cuanto tenga algún problema va a llevar al arquitecto, porque aquí todo va en cascada. El arquitecto va a decir, oye, majo, que mira, que es que nos quieren tal, dime tú si lo aceptas. Bueno, no, dime si lo aceptas y no doy la vuelta y tal. Claro, ahí se van a plantear. Por lo tanto, hombre, ellos están un poco asustaditos, la verdad. Están un poco asustaditos, cada uno por lo que le corresponde. Los proyectistas por su proyecto, lógicamente, y a los aparejadores por el control de la ejecución de la obra. Sí, eso es cierto. Pero bueno, esto es lo que hay y tendrán que adaptarse a las novedades y a la ley. Bueno, no queda más remedio. Yo estoy pensando en un asunto que tenemos ahora donde hay una columna en el medio de la sala. Claro, sí, eso es cuando a mí me lo dije, es que hay una columna en el medio de la sala y dije, ¿perdón? Claro, entonces vamos a mover la pared. Es verdad lo que estoy contando, no lo estoy inventando. Fue la reunión de la semana pasada a las 9 de la mañana, cuando aparecí yo, dije, pero a ver, ¿cómo que una columna en el medio de todos los salones de un edificio? Y esta mano derecha, los de la izquierda no, digo, menos mal. Entonces, claro, tú dices, pero a ver, aquí quién vino todos los días mientras este forjado subió y hizo, pero es que no lo ve nadie. Y entonces cuando te enteras que eso, había gente que no tenía que estar, había trabajadores irregulares, y dices tú, bueno, mira, haz lo que tengas que hacer y no tires de la manta porque encima vas a ir todos para la cárcel. Porque es que aquí hemos incumplido. Claro, y esas viviendas se pagan por el precio indiscutido que el constructor o el promotor ha pedido a la gente que va a ser su propietario. Entonces tú dices, es que ya te empieza a entrar un nervio porque dices, bueno, ¿y ahora cómo vas a modificar esto? Que, claro, es que eso es una cascada. Pones por la mesa del salón alrededor de... Vamos a ver, eso tiene unas... Y esto es una cosa mínima que lo sabemos, ahora no quiero pensar lo que debe haber en otro... Esa es la servidumbre de los oficios. Lo que decía Ramón, se apriete un poco, etcétera. Y más en un país donde hay más grúas, viendo, si ves el cielo, hay más grúas que cualquier otra cosa. Y se ha permitido todo. Se permitió todo. La verdad es que todo tiene una explicación. Mira, eso es la servidumbre de los oficios. Es decir, la única persona o las dos únicas personas que tienen concepción global del proyecto, o las dos únicas que deben de tenerla al menos, son el arquitecto, lógicamente, que es el que lo ha diseñado, y el aparejador. Pero el estructurista
que es el oficio contratado para levantar la estructura, le han dado solo los planos de la estructura, es decir, él no sabe que eso es un salón. Es decir, él coge y dice, a ver, plano de pilares, y tiene un plano que es absolutamente complejo, que parece chino, en el que están numerados 1, 2, con unas flechas tras, y vienen las secciones de cada pilar y que ellos entienden perfectamente. Entonces saben, cogen, miran el plano, replantean y dicen, bueno, aquí va un pilar, plas. Normalmente esta gente no se equivoca, es decir, si va a dividir el pilar, aquí va un pilar, y ahí va un pilar hasta arriba. ¿Qué pasó? Yo no lo sé, no sé si habrá pasado eso, pero que cuando se llegó, el de la estructura hizo sus pilares. La estructura, cuando se acabó la estructura, hubo una certificación de la estructura que tuvo que estar visada por el arquitecto y por el aparejador. Y con lo cual, cuando se acabó esa estructura, él vio el pilar y estaba bien. Ahora, que resulta que ese pilar estaba en medio de un salón, se enteraron cuando pusieron la puerta del salón y dijeron, uy, pues es verdad, si este pilar no se ha quedado aquí en el medio. Claro, eso ahí, vamos, o sea, el reproche es directo al arquitecto y al aparejador. Porque desde luego, oiga, el único que sabía que esto era un salón era usted, o sea, que decir, que la concepción global y en la cabeza del proyecto lo tenía usted. Fíjate hasta qué punto debería de ser así, que de esas dos personas no se habló en toda la reunión. No se nombraron esas dos figuras, que yo era lo único que quería preguntar, y Fernando me cogió y me dijo, vale. ¿Yo tengo la aparejadora? Sí, yo dije, soy intocable. Dije, vale. Entonces era toda la caña contra los trabajadores y el responsable de no sé qué, y digo, pero yo, el jefe de obra, y yo vi la primera vez, es eso que tú dices, ¿no? Y dices, bueno, aquí hay alguien que en la cabeza tiene, cuando tú no ves nada más que una nebulosa de cables y de tal, esto es un no sé qué, esto es un no sé cuánto, y entonces tú más o menos tienes que ver, pues nada, lo tenemos ahí, y a ver cómo lo vamos a ver, no lo sé. Sí, entonces yo creo que, a pesar de que esté muy agobiados ahora con mucho papeleo y tal, creo que es muy necesario que se controle. Sí. Es muy necesario porque estábamos muy indefensos, tú lo dijiste al principio de la conferencia, ¿no? O sea, te pagabas lo que te decían, no discutías nada y prepárate a ver si funciona, si no funciona, si la calefacción... el otro día estoy viendo una casa unifamiliar y de repente digo, uy, y este boquete, dice, no, que fuimos a abrir la ducha, viviendo ya en la casa de este baño, ahí va el baño, y no había agua y tuvieron que picar por detrás porque había quedado mal. Sí, bueno, nada, vamos a ver. Que no te voy a contar lo que debió de costar la casa de la... Oiga, pero a ver, oiga, ahora la pared mal, otra vez, vuelve a cazar a alguien que te haga lúcido, vuelve a cazar a alguien de la... Claro. Que te lo... Claro, el problema no es que eso pueda suceder, porque puede suceder, ¿eh? Es decir, incluso hay hasta mala fe en algunos oficios, hay problemas económicos y tal, no sé qué. No, el problema es que no se debería entregar esa casa sin previamente haber comprobado que es exacto. Y eso es una de las cosas del control de la obra que estábamos hablando de decir, bueno, es que usted, claro, no me fastidie, porque ahora yo que me he mudado, que he hecho la mudanza, claro, usted compruebe todo. Sí, están viviendo ahí. Claro, entonces tendría que ir un señor comprobando, oye, los enchufes funcionan todos, no sé qué funciona, y no que sea el señor y la señora cuando lleven allí 2 o 3 días se den cuenta con la mudanza hecha que tienen que un baño inutilizado y un señor por allí en mono a las 8 de la mañana, que encima llegan a unas horas absolutamente intempestivas. A ver qué pasa y tal, y es que no estaba hecha la conexión entre el tubo de sala del agua y tú dices, a ver, pero empiezas a pensar, ¿qué más puede haber? No, hay muchas cosas, ¿eh? Lo que pasa es que yo ya no las digo, pero hay muchísimas cosas. Os puedo decir que hay cosas increíbles y anecdóticas y bueno, hay cosas fantásticas, sí, hay cosas de comentarios. Muy bien. Bueno, Juan Luis, pues muchísimas gracias. Muy brillante exposición, un tema tan largo y árido, como anunciado al principio, dejó de serlo después de esta exposición. Bueno, el próximo día va a ser el día 28 de marzo, esta Semana Santa por el medio, que está ya al lado, este año viene muy pronto. Una voy la semana que viene voy a estar fuera y mira también. Entonces, el 28 de marzo vamos a estudiar la Ley 7/2007 de 12 de abril, que es el Estatuto Básico del Empleado Público, y nos la va a exponer Ignacio Arias Díaz, letrado de la Junta General del Principado de Asturias.